¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contarán las historias de sus aciertos y sus errores. Nos darán las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a Emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez, dirigido a emprendedores inquietos que no se conforman con un sueldo a final de mes, con que les digan lo que tienen que hacer, que no ponen límites a sus sueños. Déjate inspirar. Escucha Inspirando a Emprendedores. Hola, muy buenas, bienvenido a un episodio más del podcast Inspirando a Emprendedores. ¿Qué tal estás? Bueno, en el episodio de hoy te voy a dar noticias, ¿vale?, sobre este podcast y sobre mi otro podcast diario. Porque, bueno, a través de feedback que he ido recibiendo de distintos oyentes, pues al final voy a fusionar los dos podcasts en uno, ¿vale? Entonces, Inspirando a Emprendedores y Diario de un Emprendedor van a pasar a ser el mismo podcast y a partir de ahora, cuando quieras escuchar las entrevistas a emprendedores, pues estarán publicadas en el podcast Diario de un Emprendedor. Así que te recomiendo que si no estabas suscrito, te suscribas a este podcast y lo puedes hacer en iTunes buscando en Diario de un Emprendedor, o si quieres puedes ir a mi página web, a martinezruben.com, y ahí en el apartado Diario de un Emprendedor tienes todos los enlaces a todos los sitios donde está publicado, en Spreaker, en iVoox, ¿vale? Así que recuerda, lo más fácil es que vayas a martinezruben.com/emprendedor. Ahí tienes los links para suscribirte donde quieras, ¿vale? No obstante, lo seguiré publicando aquí algún otro episodio más, este y alguno más que vendrá para adelante, pero si llevas idea de seguir escuchándolos, te recomiendo que te pases al podcast diario, ¿vale? ¿Y qué más cosas voy a contarte? Pues que el podcast diario también ha pasado a ser video podcast, porque a la vez que grabo el podcast, porque lo grabo por las mañanas cuando voy a andar, también pues lo grabo y lo subo a YouTube y luego lo distribuyo al resto de plataformas, ¿vale? Ya sea a Facebook, a Twitter, al resto de plataformas. Así que si te apetece escuchar o ver ese podcast diario, puedes hacerlo también y ya no solamente vas a poder escuchar entrevistas, sino que vas a poder escuchar, pues eso, mis pensamientos, mis reflexiones, mis opiniones sobre las cosas que espero que sean de interés. Más cosas. En el episodio de hoy tenemos a Víctor Martín. Víctor Martín es un emprendedor, es podcaster también, es experto en marketing online y la verdad es que tiene un podcast que a mí me encanta, me gusta un montón, se llama The Success Academy, que entrevista a gente súper interesante y espero que te guste la entrevista tanto como a mí me gustó hacérsela. Así que sin hacerte esperar más, te paso con la entrevista. Hola, muy buenas, Víctor. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Rubén. Pues muy bien, un placer estar contigo. El placer es mío. Tenía un montón de ganas de tenerte aquí en el podcast porque yo escucho tu podcast y la verdad es que me encanta. Y me hace mucha ilusión y tenía un montón de ganas, así que estoy encantado. Bueno, pues el placer es mío, de verdad. Bueno, Víctor, no sé muy bien cómo definirlo porque la verdad es que es un crack, es emprendedor, es experto en marketing online, tiene un podcast que os recomiendo que escuchéis porque es una pasada y aparte también tiene un blog que es un referente a nivel nacional en temas de marketing social media y marketing online. Así que para que veáis un poquito el background de Víctor es una pasada, pero bueno, quiero que nos lo cuente él. Cuéntanos un poquito pues tu trayectoria, de dónde vienes y a qué te dedicas, Víctor. Bueno, pues como tú dices, tengo un perfil bastante variado, ¿no? Compagino tanto mi actividad en el blog victormartinp.com, que es mi blog personal, con la actividad de mi podcast, que es The Success Academy, más el hecho de gestionar una agencia de marketing online que es Young Media, más el hecho de asesorar personalmente con mentorías a algunos emprendedores, pues bueno, que quieren potenciar su marca, conseguir tráfico, conseguir visibilidad y demás, ¿no?, en Internet. Y bueno, pues mi trayectoria, yo estudié Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas.
De hecho, empecé esa carrera porque tenía que estudiar algo, o sea, se suponía que al salir del instituto había que estudiar algo. Le dije a mi padre, mira, papá, quiero estudiar esta carrera, y me dijo, bueno, pues si quieres estudiar tendrás que trabajar porque yo no te la puedo costear. Así que nada, eso hice, ¿no? Empecé la carrera, me busqué un trabajo en paralelo, que era en una multinacional alemana que tiene presencia aquí en Barcelona, y estuve, pues nada, un tiempo trabajando, pues para costearme esos estudios que no acabé, porque el hecho de trabajar en una multinacional que estaba relacionada, bueno, el trabajo que hacía está relacionado con lo que estaba estudiando, me sirvió para darme cuenta de que aquello no era lo que a mí realmente me gustaba, no es lo que realmente quería. ¿Con cuántos años te Y pasó esto ya? con 20 pocos, 24 tendría más o Te menos. diste O sea, cuenta pronto, ¿eh? sí, la verdad es que sí, la verdad es que tuve esa suerte de decir, ostras, esto no es lo que yo quiero, no es lo que yo había soñado de pequeño. El hecho de estar 8, 10, 12 horas trabajando para alguien haciendo algo que no te gusta, para mí era bastante triste, ¿vale? Y bueno, supe muy rápido que en cuanto tuviese la primera oportunidad de emprender, emprendería, y así lo hice. Surgió esa oportunidad, me lié la manta a la cabeza y hasta el día de hoy. O sea, ese es el que ha sido mi primer y último trabajo. ¿Qué es lo primero que hiciste para emprender? Cuéntanos. Bueno, pues creé una empresa con el chico, bueno, con uno de los chicos que trabajaban conmigo en aquella multinacional, ¿vale? Era una empresa de marketing de afiliación. Digamos, ofrecíamos recursos para que las personas que tenían páginas web, o sea, los webmasters que se les llamaba en aquella época, pudiesen ganar dinero con sus páginas web. Muy bien. De publicidad, además. Bueno, afiliación, pero contratabais, o sea, contactabais a clientes para poner publicidad en esos portales, ¿o cómo lo hacíais? Bueno, nosotros lo que hacíamos era que ofrecíamos contenidos premium a los cuales se accedía mediante pago, ¿vale? Pago por tarjeta o pago telefónico. Y ahí lo dejo, ¿vale? Entonces lo que Vale. hacíamos era generar, bueno, teníamos todas las plataformas de pago y tal, y entonces hacíamos como de intermediarios entre el contenido aquel premium y los webmasters. Muy bien. Oye, Víctor, dinos un poco pues, tu mayor área de especialización ahora, en este momento, y un par de Ujú. consejos que puedas dar a la gente que nos escucha en este área de especialización. Bueno, yo creo que por lo que más se me reconoce a día de hoy y por lo que, bueno, sí, digamos, por lo que más famoso, entre comillas, soy, es por el social media, ¿no? Por ser una de las personas que en su día empezaron antes a posicionarse dentro de este nicho, ¿no? Em, Dos consejos. Vale, el primero yo diría es tener presencia en las redes sociales donde están tus clientes potenciales. Y esto es una tontería, ¿vale? Pero es una tontería que muchas veces se pasa por alto, ¿no? El hecho de decir, bueno, voy a crear mi presencia en todos los canales, porque a mí me han dicho que Pinterest va muy bien, me han dicho que Instagram ahora mismo tiene mucho engagement, ahora también, ostras, Snapchat, ¿no? Que no falte porque allí hay gente joven, Ah, y claro, si puedo estar en YouTube también. Bueno, espérate, ¿dónde está tu cliente potencial? ¿No? claro. ¿Dónde vas a generar tu negocio? ¿Está tu cliente potencial en Snapchat? Pues vete allí sin duda y trabájalo a muerte, ¿no? Y si no está allí, pues no te preocupes, o sea, no dediques ni tu tiempo, ni tu dinero, ni tu esfuerzo en mantener una presencia que no te va a llevar a ningún sitio, Está claro. ¿vale? Yo, de hecho, Entonces, para el sí. podcast, te corto, perdona, porque me parece muy interesante lo que dices, porque sí que es verdad que, por ejemplo, para este podcast, que se supone que el público objetivo van a ser emprendedores, pues que les gusta escuchar historias de otros emprendedores, lógicamente, pues yo qué sé, Instagram, por ejemplo, creo que no tendría ningún sentido. LinkedIn, que para otras muchas cosas no, pues quizá para esto sí. Entonces sí que es verdad que hay que hacer el ejercicio ese de saber y no intentar estar en todo, porque si estás en todo, quizá pues no estés en nada, ¿no? Exacto, es mucho mejor centrarse en una red social o dos, ¿vale? O sea, llevar allí tu presencia muy, muy bien, para sobre todo conseguir lo segundo, que es el segundo consejo que te quiero dar, que es estar en las redes sociales con un objetivo, ¿vale? O sea, tú, vale, perfecto, estás en redes sociales, pero ¿para qué?
¿vale? ¿Qué quieres? ¿Conseguir visibilidad, o sea, brand awareness? ¿Quieres conseguir leads? ¿Quieres conseguir tráfico? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vale? O sea, te tienes que marcar objetivos y tienes que determinar una estrategia, porque esto de hoy publico, mañana no publico, hoy no sé qué hacer, estoy luego 2 semanas sin publicar, luego en una semana publico de forma muy repetida. A ver, cuando ya tienes mucha visibilidad, cuando ya, digamos, estás posicionado, quizás no hace falta ser tan riguroso, que sí que hace falta, pero sobre todo al principio es imprescindible, ¿no? Seguir manteniendo esa presencia en redes sociales de forma constante. Totalmente de acuerdo. Y tomo nota porque además, dicho así, además es que se ve que es claro que es lo que hay que hacer, pero yo luego yo creo que cuando luego lo vamos a aplicar al día a día, nos cuesta. Por lo menos en mi caso cuesta, y sobre todo la constancia que decías y el centrarte también, pues eso, en lo importante. Aunque eso, el ejercicio lo tienes que hacer una vez, entiendo, ¿no? Lo haces al principio y dices, mira, por aquí voy a ir, y luego lo de la constancia ya es otra historia. Pues me ha parecido súper interesante. Oye, ¿alguna cosa que hayas cambiado en tu forma de pensar, ¿vale? O de actuar, en los últimos 6 meses, y que sepas que no vas a hacer más? Wow, muy buena pregunta. Algo que haya cambiado Ujú. Vale, pues mira, hasta hace un tiempo estaba convencido de que tenía que hacer formaciones presenciales, ¿vale? Creía que era una buena forma de mantenerme en contacto con la gente. Y fíjate que ahora pienso todo lo contrario, ¿vale? Creo que, o sea, yo siempre estoy buscando formas de impactar a cuantas más personas mejor. Y, por ejemplo, hace un tiempo hacía muchas formaciones para escuelas de negocios y demás. Y al final, bueno, me he dado cuenta de que esa forma de hacer formaciones, ¿no? Valga la redundancia, te permite impactar en muy poca gente. Al Ya. final es una forma sí, de ganar dinero, ¿no? Como cualquier otra. Pero, no sé, o sea, creo que la formación online es mucho mejor, optimizas mucho mejor tu tiempo, impactas en muchísimas más personas y al final, pues, creo que es el futuro, ¿no? Entonces, en mi caso, pocas formaciones más presenciales voy a hacer en el futuro. Está claro. Y bueno, de hecho, si no, lo que puedes hacer es grabarlas, ¿no? Mientras estás dando la formación presencial, y aprovechar para hacerlo también, pero de otra manera, o sea, es que Sí, pero es que la formación presencial en mi caso no me sale a cuenta, no me ya, sale a cuenta porque tengo muchos proyectos, tengo muchos frentes abiertos y el hecho de perder, entre comillas, 1 hora, 2 horas, 3 horas o las horas que sean ese día para hacer una formación presencial, ya. en mi caso no me es rentable. Yo era una de las cosas que te iba, bueno, tenía dos cosas que preguntarte. Una de ellas Ujú. es cómo te organizas, ¿vale? Porque, claro, al final, todas estas cosas que haces, es que, no sé, o sea, cómo te organizas, cómo te da la vida. Bueno, pues me organizo priorizando cuáles son las cosas realmente importantes y no urgentes, dedicando el foco solo a hacer aquellas cosas que me interesan y delegando todo lo que puedo. O sea, yo soy un gran delegador. Es algo que aprendí hace tiempo y creo que es una de las mejores formas de avanzar como emprendedor, como empresario, porque no lo puedes hacer tú todo. O sea, no puedes ser un hombre orquesta. Mm. Cuando aprendes a delegar, porque al principio cuesta, ¿no? Solemos pensar que nadie va a hacer igual de bien que nosotros aquello que queremos hacer, ¿no? Y cuando lo pruebas y enseñas a la persona cómo tiene que hacer lo que tú quieres que haga, al final te das cuenta de que tú solo tienes que hacer aquellas cosas en las que eres único, ¿vale? Aquello que es tu regalo al mundo, ¿no? Aquello que únicamente tú puedes hacer, ¿no? Y descubrir eso al final ha sido lo mejor para mí porque bueno, me ayuda a gestionarme muchísimo, ¿vale? Y a dedicarme única y exclusivamente a lo que me importa de verdad. Oye, y el tema de, pues eso, de externalizar o subcontratar o delegar, ¿lo haces con gente de tu equipo o buscas freelance, o cómo lo haces? Hay de todo, hay de todo. O sea, yo tengo un equipo para la agencia, para Young Media,
Es gente que sobre todo está teletrabajando y luego para Víctor Martín, para mi marca personal también tengo un equipo un poco más pequeño, ¿vale? Entonces es cierto que hay gente que he encontrado en plataformas de estas de freelance, ¿vale? Y hay gente que, bueno, hay gente que está en mi equipo a día de hoy y que es quien me lleva algunas cosas, ¿no? Entonces depende de lo que necesito en cada momento, pues o sea, lo delego a gente de mi equipo o busco a alguien nuevo para hacer una tarea en concreta. Genial. Oye, escuché en uno de tus podcasts que Sí. tenías hace tiempo un grupo de Mastermind y estaba Ujú, Alex Kay, ¿vale? Yo ujú, es una de las cosas que quiero implantar, no para el tema del podcast, sino para mis negocios, el ujú. tema de los Masterminds, porque me parece muy interesante. ¿Nos podrías contar un poco qué es esto del Mastermind y cómo lo haces tú, cómo lo has hecho hasta ahora? Bueno, pues un mastermind es un grupo de personas que tienen los mismos intereses que tú, las mismas ganas de crecer, digamos, las mismas ambiciones, ¿no? Entonces es un grupo reducido de personas con el que digamos, reúnes cada semana o cada 2 semanas como mucho. Y en esas reuniones al final lo que haces es marcarte objetivos ambiciosos que el resto de compañeros del grupo se encargan de hacerte lo que es la accountability, ¿no? O sea, el seguimiento, de pedirte cuentas de si lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo y sobre todo te inspiran y te motivan para que te marques objetivos más ambiciosos si cabe, ¿no? Yo Porque lo muchas llamaría que veces... que se te caiga la cara de vergüenza si no has hecho lo que ibas a hacer, ¿no? Más o menos. Exacto, eso por un lado, ¿no? Y luego también te animan mucho a que cuando tú te marcas un objetivo, por ejemplo, yo qué sé, dices, no, es que yo este año quiero facturar 1 millón de euros, ¿no? Te dicen, no, hombre, no, tú con lo que tienes, con lo que eres, con todo lo que estás haciendo, tendrías que facturar al menos 2 millones, ¿no? Pues, o sea, te ponen las pilas en ese sentido, Mm. ¿vale? Y luego también se comparte muchísima información claro, piensa que es gente que está a un nivel muy alto, ¿no? Y que, bueno, te comparte información que no podrías encontrar en ningún otro sitio. ¿Y cómo se forman estos masterminds? Porque, no sé, o sea, yo, por ejemplo, en el tema de los negocios míos, pues sí que lo tengo más o menos claro, pues porque conoces gente, aunque esté en otras ciudades y demás, entonces tienes relación con ellos, entonces pues puedes llegar a quedar por Skype para ir haciendo esto. Pero cuando quieres hacerlo en cosas que a lo mejor no tienes el contacto con quien quieres hacer el mastermind, ¿cómo se contacta? ¿Cómo se llega a estas reuniones? A ver, tienes varias opciones. El primero, o sea, la primera y la más sencilla es crear tú tu propio mastermind, ¿vale? La cuestión está en que muchas veces un error que se comete es que lo creas con gente que está en tu mismo sector. Y eso es un error, ¿vale? O sea, tú no, o sea, sí que puede estar en tu mismo sector. De hecho, Alex y yo estamos en el mismo sector, o estábamos, porque ahora mismo no estamos en el mismo grupo. Pero sí que es cierto que bueno, o sea, tanto la figura de Alex como la mía son muy diferentes, ¿no? Entonces, lo ideal es que estén en sectores diferentes para que no haya robo de ideas, ¿no? Para que no haya ningún tipo de influencia. De hecho, el concepto mastermind es un concepto que inventó Napoleón Hill, el autor de Piense y hágase rico, que decía que lo ideal es que hayan personas que sean top, ¿vale? O sea, las mejores en su sector y que sean sectores distintos. ¿Vale? Estábamos hablando de un abogado, un médico, yo qué sé, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, si tú haces tu propio mastermind, no te vayas a buscar gente que esté en tu mismo sector, porque entonces no vas a compartir la información a Ya. gusto, ¿no? O sea, siempre te vas a guardar cosas por miedo a que te roben ideas, Ujú. ¿vale? Entonces, otra cosa es que si tú creas tu propio mastermind, no te vayas a gente que esté a un nivel inferior al tuyo o al mismo nivel. Siempre aspira a más, ¿no? O como mínimo que esté a tu nivel. Porque un mastermind no es para estar enseñándole a la gente cómo hacer las cosas, sino para compartir información que tú rápidamente puedas captar y puedas aplicar en tu propio negocio para tener un crecimiento acelerado. Está claro. ¿Vale? Entonces, eso sí lo montas tú, ¿vale? Segunda opción, que te inviten, que eso es lo complicado, Claro. ¿vale? Que alguien diga, oye, mira, estamos en un grupo mastermind, hemos visto tu perfil, nos parece interesante, ¿quieres formar parte de nuestro grupo? ¿Vale? Eso es lo complicado. Y la tercera opción es pagar, ¿vale? Ujú. Hay algunos masterminds en los cuales pues se paga. De hecho, en mi propio mastermind todos pagamos una cuota,
¿vale? De mantenimiento, porque un mastermind al final requiere de mucho compromiso por parte de sus miembros, ¿vale? Es muy fácil saltarse las reuniones Ya. y no, al final se necesita mucho compromiso y estar siempre ahí, ¿no? Entonces pagamos una cuota de mantenimiento, hay penalizaciones en caso de que no asistas a las reuniones y fíjate, Pat Flynn, que es también un fan de los masterminds, decía que en su vida hay como una especie de pirámide, ¿no? Arriba del todo está su familia, justo debajo está su mastermind. Bueno. ¿Vale? Y debajo del mastermind vienen los mejores amigos. Entonces, fíjate cómo va bajando, ¿no? El mastermind es justo lo que viene debajo después de tu familia. Oye, ¿y tú bueno, si lo quieres contar, o si lo puedes contar, cómo entraste en este mastermind en el que estás? Pues por invitación. Ya, Por invitación. contactaron, ¿no? Sí, también he creado alguno yo y bueno, he buscado yo a la gente bueno, que me interesaba y también he pagado por estar en otros masterminds donde había gente que me parecía interesante y que, bueno, pues he tenido que pagar una cuota, que ya te digo que son cuotas bastante altas, pero bueno, que al final es una inversión, ¿no? Porque todo lo que aprendes ahí te hace ganar ese dinero que inviertes, te hace multiplicarlo por 10. Me parece un tema, te digo, que bueno, de hecho lo tenía apuntado para preguntártelo porque me parece súper, súper interesante y yo creo que aquí en España no es tan conocido, a lo mejor en depende qué círculos sí, pero por lo general no es muy conocido y me parece, la verdad, que muy interesante para aplicarlo en el día a día, la verdad. Bueno, pues nada, voy a ir cambiando un poco de tercio, ¿vale? Para que nos cuentes un poquito más, pues eso, de tu vida y demás. Y me gustaría que nos contaras, pues, tu peor momento como emprendedor, un momento que recuerdes que, pues eso, que lo pasaras mal y que nos contaras un poquito la historia. Bueno, pues a ver, malos momentos como emprendedor yo creo que he tenido varios, ¿no? Si te dijese solo uno, no sería un buen emprendedor, ¿no? Creo yo. Y es curioso porque la gran mayoría de malos momentos coinciden con algo que se ha repetido, ¿no? O sea, con una mala elección de socios. ¿Vale? O sea, recuerdo un proyecto en el que, bueno, pues todo en el papel iba bien, ¿vale? O sea, todo sobre el papel parecía que iba a estar todo bien, que iba a funcionar el proyecto y demás. Y luego, cuando estaba ya el proyecto funcionando y estaba muy comprometido con él, me di cuenta de que me había equivocado seleccionando a los socios. Y es algo que es un error que he cometido varias veces, ¿eh? O sea, es algo que a día de hoy ya no me sucede, pero que sí que he repetido a lo largo de mi historia, ¿no? Algo que hago yo normalmente es cuando algo no me funciona, cuando fracasa, es sentarme y analizar de arriba abajo qué es lo que ha pasado, ¿no? Y al final, bueno, he llegado a la conclusión de que me he equivocado varias veces en lo mismo, fíjate, En el tema o de sea, los socios. sí, el hombre es el único animal que tropieza dos Bueno, veces con la misma piedra, ¿no? de hecho, es que yo creo que es muy difícil, ¿eh? Yo, de hecho, ostras, el tema de los socios es que cuando además hay intereses, que los intereses personales de cada uno son distintos, situaciones familiares distintas, mil historias que entran a jugar ahí, es muy complicado. No equivocarse, me refiero. De hecho, seguir Sí. un patrón para acertar, si has encontrado el patrón, te invito a que nos lo cuentes, porque lo veo Bueno, a bastante ver, difícil. el patrón es el siguiente. Primero, si dos personas piensan igual, es que una sobra, ¿vale? Ese punto uno. Y punto dos, no todo el mundo tiene que cobrar lo mismo en cuanto a, o sea, no tiene que tener el mismo porcentaje de las acciones de la empresa. Es decir, si uno se implica más que el otro, si uno hace más trabajo que el otro, no pueden ir 50%, o sea, 50-50 en caso de que sean dos personas quienes constituyan esa empresa, sino que por porcentajes, yo tengo más implicación, yo estoy dedicando más tiempo, yo estoy aportando más al proyecto en general, pues tengo un porcentaje más grande y ya está, así de sencillo. Y ahí se acaban los problemas. Ya. O sueldo incluso, si quieres poner porcentajes porque aportas capital, aportas el mismo capital para constituir lo que sea, luego que los sueldos vayan en proporción a lo que cada uno aporta a la empresa, al trabajo No, que... no, incluso aunque no aportes capital, aunque aportes únicamente conocimiento o incluso trabajo, ¿no? No hace falta que sea capital. Yo no lo haría incluso por sueldos, sino por acciones, ¿no? Porque al final tienes una paga de beneficios cada año, en caso de que los haya, entonces ahí es donde tú
tienes que cobrar más o menos, no con el sueldo. El sueldo, bajo mi punto de vista, tiene que ser un sueldo fijo, un sueldo normal y corriente, y cuando nos pegamos digamos, el festival, el festín, ¿no? Es una vez al año con el reparto de dividendos. Exacto, reparto de dividendos. Muy bien, pues me parece un consejo muy, muy, muy útil y para tomar nota. Oye, ahora cambiamos de tercio totalmente a un momento de inspiración, el mayor momento de inspiración que hayas tenido, ¿vale? Y cómo lo has transformado en algo de éxito. Bueno, he tenido varios momentos de estos también de inspiración. Yo soy un tío bastante de acción, ¿eh? O sea, en el momento en que se me pasa algo por la mente y creo que es una idea válida, la ejecuto de forma muy rápida, o sea, no tardo mucho en ejecutarla. Y ese fue el caso del Social Media Care, ¿no? Que es el evento solidario que llevo a cabo aquí en Barcelona cada año, en el cual, pues bueno, traigo a expertos en emprendimiento, en marketing digital, en redes sociales, a este evento, y la gente puede acceder a él a cambio de 1 kilo de comida o más, ¿vale? Entonces, tú accedes al evento, traes tu kilo de comida o más, y a cambio pues te llevas formación de muchísima calidad por gente muy top, ¿vale? Entonces, toda esa comida recaudada se lleva a un comedor social de la ciudad aquí de Barcelona. Qué grande. Y fíjate, eso me surgió de la forma más tonta, ¿no? Pensando en los eventos que había actualmente tanto en Barcelona como en España, ya que bueno, ahí simplemente habían 2 partes ganadoras, ¿no? El asistente, por un lado, que se llevaba información de mucho valor, tanto si pagaba como si no pagaba, ¿no? O sea, en eventos gratuitos y de pago. Y por otro lado, la organización del evento, que, bueno, pues organizándolo se puede lucrar con él, ¿no? Y pensé, bueno, pero esto, ostras, aquí falta un componente, ¿no? Falta un componente en el cual gente que de verdad lo necesita, pues salga ganando, ¿no? Y ahí es como metí el tema de las donaciones de alimentos. Y fue algo que ya te digo, que se me ocurrió bastante rápido y nada, esa misma Navidad lo estaba ejecutando, porque esto es un evento que hacemos cada Navidad. Genial, pues muy interesante la verdad y además pues eso, que se te ocurriera, espero que no se te ocurriera en la ducha, ¿no? Se te ocurriría en algún sitio más glamuroso. Pues puede ser, que pues en la ducha, de hecho en la ducha es donde yo creo que más buenas ideas surgen a la gran mayoría de personas, o sea, ese es el momento ese de desconexión y de relax donde te salen las mejores ideas. Muy bien. Oye, ¿algo con lo que estés entusiasmado o súper motivado en la actualidad? Un libro que estoy escribiendo. Qué guay. Estoy escribiendo un libro para una gran editorial aquí en España. Lo más seguro es que se publique el año que viene, después de verano, en septiembre o por ahí. Y nada, estoy con eso, estoy realmente contento porque desde hacía mucho tiempo tenía ganas de publicar un libro en papel. Ya había publicado un libro que autoedité hace como 3 o 4 años, que es el método Rocket Blogger. Y la verdad es que tuve bastante éxito con ese libro porque lo vendí antes de publicarlo. Yo anuncié en el blog que estaba escribiendo un libro y que si alguien lo quería reservar, lo podía hacer, ¿no? Para mi sorpresa, bueno, o sea, el libro costaba unos 10 euros y me hicieron una prerreserva de 800 libros aproximadamente. Sí. Entonces, claro, me acuerdo que el primer día vendí unos cuantos y dije, wow, parece que voy a tener que escribir el libro. El segundo día no entró ninguna venta y dije, ostras, bueno, mira, pues esto ha sido el momento de decirlo, ¿no? Que el que tenía que reservarlo ya lo ha reservado. Resulta que miro la bandeja de spam y ahí tenía un montón de emails de ventas que habían ido a parar allí. Y entonces ahí fue cuando me asusté y dije, madre mía, si no escribo el libro van a venir a buscarme con antorchas a mi casa a quemarme, ¿no? Y nada, escribí el libro y funcionó muy bien, ¿no? Pero claro, no deja de ser un libro autoeditado, autopublicado, ¿no? Y tenía muchas ganas de escribir un libro en papel, un libro que se pueda encontrar en todas las estanterías de los centros comerciales, de los grandes almacenes y demás, y de las librerías, y bueno, parece que el año que viene ese sueño se va a cumplir. Pues estaremos muy atentos en tu página web y bueno, y en tus redes sociales para cuando lo publiques y poderlo leer. Y comentabas ahora el momento este de primer día me hacen un montón de encargos, segundo día ninguno.
bueno, que sí que había, pero no los veías. Y me viene a la cabeza el tío vivo en el cual, o la montaña rusa en la cual nos metemos los emprendedores de repente, wow, subidón, todo va bien, luego te viene un problema y bajas abajo al fondo, al infierno y luego otra vez arriba. ¿Cómo gestionas todo esto? ¿Cómo gestionas estos momentos? Si los tienes, yo los tengo. Bueno, pues los gestiono pues como puedo, la verdad, ¿no? O sea, yo creo que realmente todo el mundo tiene estos momentos y ahí te das cuenta de si tienes madera de emprendedor o no tienes madera de emprendedor, porque creo que emprender no es para todo el mundo. O sea, nos han vendido única y exclusivamente historias de éxito, que eso está muy bien porque es muy motivador, es muy empoderador, ¿no? Pero emprender es duro, o sea, emprender es una mierda, hablando claro, ¿no? Tienes momentos muy complicados, tienes que gestionar muy bien la incertidumbre, el cambio, no sé, o sea, dependes única y exclusivamente de ti. Y no todo el mundo es capaz de gestionar bien eso, ¿vale? Entonces, por eso te digo que ahí te das cuenta de si tienes madera de emprendedor, si es lo tuyo o no es lo tuyo. Yo en mi caso, pues bueno, me di cuenta de que sí, de que es lo que me gusta. Y fíjate que ahí dicen que hay dos tipos de emprendedores. Los que emprenden por pasión y los que emprenden por necesidad, ¿no? Y yo emprendí por necesidad porque en su momento necesitaba ganar dinero para ayudar a mi familia y demás. Y muchas veces me he preguntado, ¿no? Si no hubiese sucedido eso, ¿hubiese emprendido o no hubiese emprendido? A día de hoy creo que sí, ¿no? Porque ya son muchos años y no concibo la vida sin el emprendimiento. Pero he tenido muchas dudas, a lo largo del camino. No, está claro. Yo creo que todo el mundo. Y totalmente de acuerdo contigo. La duda esta que te hacías de si soy emprendedor o no, yo creo que al final te das cuenta de que sí, pues porque no puedes vivir sin meterte en fregados, sin estar continuamente maquinando en hacer, ¿no? Yo muchas veces digo que si tuviera a lo mejor un trabajo fijo, con un sueldo fijo siempre, probablemente, no sé, lo dejaría, porque mi forma de ser no me permite, o sea, estoy siempre maquinando con la cabeza siempre, a veces es un poco de enfermedad, que digo, pero vale ya, para ya, de pensar, de maquinar, ¿no? Y un poco, pues Claro. eso, es el perfil que tenemos todos. Aunque luego, claro, sufres porque, pues eso, no todos son, de hecho, casi siempre no son momentos buenos, son muchos momentos duros y de vez en cuando son momentos buenos, pero Claro. pues, bueno, sí, totalmente de acuerdo en que no todo el mundo está o vale para eso. Oye, ¿a quién admiras? Una persona que admires mucho. Bueno, tengo bastantes, ¿eh? Soy una persona que tiene bastantes modelos de conducta. Por ejemplo, Richard Branson es una persona que admiro Wow. muchísimo. Admiro también mucho a Lewis Howes, que no sé si lo conoces, es el autor de un podcast que se llama The School of Greatness Sí, en claro. Estados Unidos. Sí. Y tengo la suerte de conocerlo en persona y de ser amigo suyo. No somos grandes amigos, o sea, no somos casi hermanos, ¿vale? Pero sí que tenemos relación. Y bueno, son dos personas a las que admiro mucho. O sea, te podría decir muchas más, pero creo que esas dos, bueno, me han marcado bastante. A Lewis yo le sigo en Snapchat. De vez en cuando sí que le veo. Oye, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran antes de montar tu negocio? ¿Qué me hubiese gustado que me dijeran? Pues me hubiese gustado, bueno, que me asesorasen, básicamente, ¿no? O sea, en general, porque cuando yo emprendí, claro, no tenía ni idea de marketing, no tenía ni idea de negocios, no tenía ni idea de nada. Yo soy completamente autodidacta en todo lo que hago. Entonces, claro, ahí hay mucho ensayo y error, que al final el hecho de tener a un mentor, ¿vale? O tener una figura que te coja de la mano y te lleve del punto A en el que te encuentras al punto B en el que quieres estar, pues ayuda muchísimo, ¿no? Y yo en su momento, cuando emprendí, no invertí en mentores, ¿vale? Tampoco porque no tenía dinero, pero es algo que hago constantemente ahora, ¿no? Cuando quiero llevar mi vida a un siguiente nivel en lo que sea, lo que hago es contratar a un mentor. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué rutinas sigues por la mañana? Pues tengo una rutina bastante compleja, o sea, soy una persona bueno, si quieres te la explico, nada más levantarme lo primero que hago es desconectar del mundo, ¿vale? O sea, ya sé que puede sonar un poco raro, pero desconecto del mundo, o sea, no miro el correo, no miro el teléfono, no pongo la televisión, no hago nada, lo primero que hago es conectar conmigo mismo, ¿vale? Y te preguntarás, ¿cómo haces eso? Bueno, pues medito.
medito al menos unos 10 minutos, ¿vale? Además, soy bastante friki con esto porque creo que la meditación es uno de esos hábitos cambiavidas, ¿no? Es un hábito que al principio no le encuentras el qué, pero que cuando se lo encuentras, no es como que, ostras, estás mucho más centrado, tienes más energía, tienes mejor memoria, te sientes mucho mejor y bueno, pero lo tienes que probar y tienes que consolidar el hábito, ¿no? Porque es un hábito bastante difícil de consolidar. Además, me compré una cosa que tengo aquí encima, una diadema Se llama el que te Muse. analiza. Sí, es Muse el Muse, sí, sí, lo sí. tengo. Y bueno, es lo que me hace por las mañanas levantarme y decir, venga, va, es como un juguete para mí, ¿no? Oye, a ver cuánto, o sea, qué porcentaje de calma tengo en mi mente, ¿no? Porque esto te mide, te dice, pues has estado un 95% Sí. calmado o un Lo, 80%, lo que sea, lo ¿no? añadiré a las notas del podcast para que la gente vea lo que es, pero yo no sé a ti, pero yo solo no lo podía hacer, o sea, meditar, la cabeza se me iba, siempre decía, no puede ser, y con el Muse, con el aparato este, pues quieras Ujú. que no, pues lo gamificas de alguna manera y es como estar ahí buscando, ya explicaremos, bueno, o si quieres explica un poco cómo funciona y así no que lo sepa la gente. Bueno, pues lo que haces es ponerte esto en la frente, es como una diadema, ¿no? Tiene unos sensores y, bueno, tiene 5 sensores. Uno que está en la frente, o sea, en la parte delantera, 2 que están más al lateral y 2 más que están justo detrás de las orejas, ¿vale? Entonces, antes de hacer ninguna meditación, tienes que hacer una calibración en la cual, pues, la diadema lo que hace es analizar tu actividad cerebral, ¿no? Entonces, nada, cuando acaba esa calibración, digamos que tiene un punto de referencia para saber si estás con la mente activa o no, y entonces pues le das a empezar a través del móvil, entonces se activa una secuencia de audio en la que tú puedes escuchar diferentes fondos, ¿vale? Por ejemplo, el que te viene predeterminado es la playa, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes la mente, digamos, relajada, digamos, escuchas como el temporal está pacífico, ¿no? Está calmado y empiezas a escuchar unos pájaros, Eso es, ¿vale? esos O sea, pajaritos, ¿eh? los pajaritos son los puntos de calma de tu mente, ¿vale? Entonces, cuando empiezas a pensar, cuando empiezas a tener actividad, entonces digamos que empiezas a escuchar como que el temporal se pone feo, ¿no? Y los pajaritos desaparecen. Eso es. ¿Vale? Entonces, claro, vas escuchando cómo va cambiando. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de que el temporal está cambiando, es, uy, la estoy liando, estoy pensando otra vez, voy a relajarme, ¿no? Te centras en tu respiración, te concentras en ella y entonces van saliendo los pajaritos, ¿no? Y entonces, bueno, con todo esto, la herramienta esta, la diadema, lo que hace es mirarte, pues, cuál es el porcentaje de calma que has tenido durante toda tu sesión, cuántos pajaritos han sonado, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es una tontería, ¿vale? Pero va muy bien, ¿no? Porque al Ostras, final... pero yo, ya te lo digo, hacerlo solo, a meditar con el Muse, es que es una diferencia brutal, porque de alguna manera te va centrando, te va guiando, lo que dices, te hace un poco de mentor, ¿no? Te dice, Sí, que te vas, vuelve, 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 ¿no? Vamos, sí, va muy bien, porque es que, claro, cuando empiezas a meditar te dicen tú, relájate, deja la mente en blanco y no pienses en nada. Y claro, cuando tú estás meditando, si no tienes ningún soporte de este tipo, dices, bueno, ¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Además que los resultados de la meditación, o sea, tardan en llegar. Esto no es algo como el deporte, ¿no? Que lo haces y te sientes bien ese mismo día o estás cansado ese mismo día. La meditación es algo que, ostras, te pones y no sabes, no tienes ninguna referencia, ¿no? Entonces, el hecho de tener una herramienta de este tipo, una diadema así, pues la verdad es que ayuda y además te ayuda también a sentarte, ¿no? Porque como tú bien dices, ¿no? Hay una gamificación dentro y te ayuda pues a que no rompas el hábito de ponerte hasta que lo consolidas. yo, de hecho, hago tandas de 20 minutos, en vez de 10, de 20. Y las hago antes de irme a dormir porque a mí me cuesta bastante dormir, porque siempre, pues eso, con la mente como muy inquieta. Y las hago... Sé que para meditar mucha gente te dice que es mejor por la mañana, pero a mí me viene bien hacerlo justo antes de irme a dormir, la verdad. Pero son gustos, sí, sí. Pues oye, yo pensaba que era el único friki, pero ya veo que al menos somos dos. Somos dos frikis. Muy bien. Oye, me has ido contando, tenía varias preguntas para hacerte que has ido contestando, así que me las voy a ir saltando. Y bueno, te voy a preguntar un libro que recomendarías a la gente que nos escuche
y por qué nos lo recomiendas, ¿vale? Pues mira, en relación con lo que hemos estado hablando, ¿no? Hay un libro que se llama Mañanas Milagrosas de Hal Elrod, ¿vale? Es la versión española de un libro que ahora se llama, o sea, que en inglés se llama, creo que es The Morning Routine o algo así, ahora no recuerdo, yo me lo leí en inglés, pero justo vi que hace muy poquito lo publicaron en español y es un libro que está muy bien porque te ayuda a crear tu rutina matinal, ¿no? Te explica qué cosas puedes hacer bueno, pues para crear esa rutina que mucha gente de éxito ha creado. Y que, bueno, pues que les ayuda a empezar bien el día, a estar concentrados, a sentirse mejor, etcétera, etcétera. Pues le echaré un vistacillo y lo añadiré a las notas del show también. Oye, ¿una aplicación o herramienta de internet que recomendarías a la gente que nos escucha y por qué la recomiendas? Pues Evernote mismo o Getpocket, ¿no? Que son herramientas que te permiten almacenar información y yo al menos son herramientas que utilizo mucho. O sea, no soy nada original en esto, o sea, te podría haber dicho herramientas mucho más complejas y tal, pero por ejemplo Evernote es que le doy muchísimo uso, ¿no? Porque voy navegando y bueno, pues siempre voy guardando enlaces o voy guardando notas, etcétera, etcétera. Y la forma de usar lo que tienes es cuando vas navegando en el portátil, por ejemplo, te lo mandas a Evernote y luego lo miras tranquilamente, ¿no? O sea, hay gente que lo usa al revés, que lo anota cosas en el iPhone, por ejemplo, para luego mirarlas más adelante. Pero bueno, lo hago de todas formas, ¿eh? Lo hago desde el portátil, desde el iPhone, desde el iPad, incluso, no sé, cosas que creo que tengo que guardar y que quiero tener acceso a ellas desde cualquier dispositivo, pues nada, me voy al Evernote y creo allí notas y ya está. Oye, Víctor, tu definición de éxito. ¿Qué defines tú por éxito? Bueno, esta pregunta tiene trampa, ¿eh? A ver, para mí el éxito es impactar de forma positiva en el mundo, por un lado. Irme a la cama cada noche sabiendo que lo que hago está ayudando a muchas personas, que estoy viviendo la vida que yo quiero vivir, ¿vale? Que yo mismo he diseñado y sobre todo que estoy haciendo felices a los míos. O sea, esa es mi definición de éxito. Muy bien. Y ahora, un hábito que crees que ha considerado a que alcances el éxito. Leer un libro por semana. O sea, creo que es lo mejor que he podido hacer en mi vida. O sea, yo no es que fuese un lector demasiado ávido, o sea, no leía demasiado antes, simplemente los libros que te mandaban en el cole, y la verdad es que empecé a leer un libro cortito, porque yo creo que al final para meterse en el hábito de la lectura, lo ideal es empezar por un pequeño libro que te haga mucha ilusión o que te llame mucho la atención, ¿vale? Que no sea muy complejo, y yo empecé por La buena suerte de Alex Rovira, ¿no? Que tuve la suerte de entrevistarlo en mi podcast, y ese es el libro que me cambió la vida, que me introdujo en todo el tema del desarrollo personal, de la lectura y demás. Y bueno, empecé a desarrollar ese hábito y cada semana, pues eso, leo un libro con algunas técnicas de lectura rápida que he aprendido por el camino. Sí, hay uno de los podcasts que recomiendo que escuchéis, en el que Víctor habla, pues eso, no me acuerdo cuál era el invitado, sobre técnicas de lectura rápida, ¿verdad? Sí, a Johannes Faldov. Pues os recomiendo que le busquéis en el podcast de Víctor porque es interesante. Y luego, aparte, también recomendaste una aplicación que se llamaba Blinkist, que era como un resumen que yo la uso a raíz de oírlo en tu podcast, un resumen de libros para no tenerlo que leer entero, que te extrapolaban pues las cosas más importantes, que me parece también súper interesante. Lo pondré también en las notas del podcast por si alguien quiere echarle un vistacillo. Pues, Víctor, la verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte en el podcast. Has aportado un montón de cosas súper interesantes y nada, pues me gustaría simplemente que te despidieras y que hicieras un poco también de promo pues de tus servicios y de tu podcast y dónde podemos encontrarte. Bueno, pues voy a hacer esa promo. A ver, me podéis encontrar en mi página web que es victormartinpdepamplona.com, ¿vale?
Esa es, digamos, mi página web en la que voy publicando los artículos, los podcasts y demás. Si alguien quiere irse al podcast directamente, pues victormartinp.com/podcast, ¿vale? O sea, lo pongo fácil. Y bueno, ya que estamos aquí, quiero hacer una invitación a tu audiencia. Venga. Rubén, como sabes, bueno, como te he explicado antes, cada año organizo un evento solidario aquí en Barcelona. Es el Social Media Care. Y en este evento, este año, vamos a tener a ponentes de auténtico lujo. Va a estar Anxo Pérez, que es autor de los 88 peldaños del éxito, va a estar Raymond Samsó, Bueno. va a estar Berto López. O sea, la lista de ponentes es bastante potente. Y bueno, tenemos un auditorio en el que caen 320 personas solo para nosotros, ¿vale? Para llenarlo, ¿no? Y para cumplir ese propósito de conseguir comida envasada para llevar a un comedor social de aquí de Barcelona, ¿no? Entonces, a toda la gente que se quiera apuntar es en la URL socialmediacare.org, ¿vale? El evento se graba en vídeo y a todo el que está apuntado, si no puede venir al evento, obviamente se le envía el vídeo para que no se lo pierda. Genial, pues ya sabéis, todos los que nos escucháis, si podéis acercaros al evento, pues además ayudáis a una muy muy buena causa. Pues lo dicho, Víctor, ha sido un verdadero placer tenerte en el podcast y bueno, encantado de poder haber estado contigo este ratito y nada, estoy seguro que vamos a seguir manteniendo la relación, aunque sea vía redes sociales. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rubén. Chao, hasta luego. Hasta luego. Si te gusta escuchar audiolibros, tengo un regalo para ti en martinezruben.com/gratis. Recuerda, martinezruben.com/gratis. Podrás descargar el audiolibro que quieras de la galería de Amazon. Bueno, pues hemos llegado al final de un episodio más del podcast de Inspirando a Emprendedores o Diario de un Emprendedor. Ahora lo puedes llamar ya de esta segunda forma porque ya te digo que va a ser poquitas veces ya las que va a salir publicado en este feed. Así que pásate a Diario de un Emprendedor, que lo tienes en martinezruben.com/emprendedor, ¿vale? Ahí tienes los links para poder suscribirte y podrás ver y escuchar el podcast diario y podrás escuchar estas entrevistas a emprendedores que tanto me gusta hacer. Bueno, ya sabes que como siempre te voy a pedir una pequeña propina digital, que es que me dejes una valoración y una reseña de 5 estrellas en la plataforma en la cual lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spreaker, sobre todo en iTunes. Ya sabes que iTunes es el mayor buscador que hay a nivel internacional de podcast y es en el que más valiosas son las reseñas, así que te lo agradecería que lo hicieses. De hecho, en las notas del podcast, tanto en las notas de este episodio como las de cualquier otro episodio anterior, tienes como un pequeño manual para poder hacer reseñas en iTunes, porque es súper importante para hacer crecer el podcast, ¿vale? Y nada, para ir terminando, simplemente comentarte que ya sabes que estoy lanzando un curso para avanzar a la hora de hablar en público, a la hora de la gente que que lo pasa mal o que quiere simplemente tener más técnicas. Y el enlace al curso, más que al curso, a la suscripción para luego hacer el curso, porque seguiré adelante con él si hay suficiente gente interesada, lo tienes en martinezruben.com/miedo, ¿vale? martinezruben.com/miedo. Ahí es donde tienes el enlace para poder suscribirte y cuando haya gente suficiente, pues lanzaré el curso de hablar en público, que va a estar súper, súper bien. Bueno, me despido hasta el próximo episodio. Que pases muy buen día. Has escuchado un episodio más del podcast Inspirando a Emprendedores. En martinezruben.com tienes todos los enlaces a los libros, audiolibros y páginas web y en general toda la información mencionada en este podcast, así como material exclusivo para ti. Además, en martinezruben.com tienes los links para poder suscribirte al podcast y poder recibir las actualizaciones con nuevas entrevistas. Recuerda, martinezruben.com.